Vamos a hablar con Nicolás Rivera, él es de Radio Diblu, Ecuador, Guayaquil. Nicolás, buen día, ¿cómo estás? Nicolás, hola, ¿cómo van? Qué gusto saludarlos, un placer poder compartir estos minutos con ustedes y bueno, acá a las órdenes para lo que necesiten. Gracias por atendernos. Nicolás, ¿qué está pasando en Ecuador? ¿Cómo se llega a esta situación de toque de queda? Porque quienes no estamos tan conectados con las noticias de ese país nos vimos sorprendidos, ¿no? Trascendió por el tema Boca, pero había algunos ruidos. ¿Por qué Ecuador llega a declarar toque de queda en un gobierno democrático? Por inseguridad. Esto se debe mucho a tema de inseguridad y después de lo que está pasando en el país es una crisis muy fuerte la que estamos viviendo por todo lo que se genera en cuanto a las noticias, robos, extorsiones, asesinatos, todo lo que las noticias acá en Ecuador, te puedo decir de que lamentablemente son así, ¿no? Y digo lamentablemente porque es el país donde yo vivo, donde yo radico, el país que es de uno, entonces lamentable hablar así de un país que sí es, no, yo nunca lo digo de esa manera. Si lo quieren visitar, visítenlo, pero lamentablemente hoy Ecuador vive uno de los peores momentos de los últimos 15, 20 años en cuanto a seguridad, porque sales a la calle a esta hora, por ejemplo, y tienes que ir con cuidado porque una moto se te puede aparecer con dos sujetos y te pueden robar el celular, o una persona puede salir a la calle a la tienda a esta hora a comprar el pan o algo, porque recordar que acá son 2 horas menos, acá son las 7:17, y todos sabemos de que lamentablemente por cualquier cosa de este tipo de situación te puede pasar algo, entonces hay que tratar de mejor prevenir antes que lamentar todo lo que está pasando acá en Ecuador, porque no solo lo Guayaquil, que es el epicentro del partido de esta noche, sino hablo en todo en general. ¿Está vinculado al narcotráfico todo eso, Nicolás? Daniel te saluda, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo vas, Daniel? Un gusto saludarte. Igualmente, claro, igualmente. En todo el sentido está involucrado esa situación, narcotráfico, como te dije, extorsión, por último hasta corrupción también. Entonces, esas son las cosas que se hablan acá en Ecuador con respecto a esos detalles que estamos viviendo. Un país que como bien lo remarcaban, sí, es muy democrático, pero este toque de queda se ha establecido para eso, para combatir la delincuencia en 2 semanas, porque el toque de queda no es un mes, el toque de queda no es 3 días, 4 días, sino que el toque de queda empezó el día domingo por la noche, sí, y va a terminar el próximo 18 de mayo en horas de la mañana. Entonces todo equivale a que vamos a tener estos días de bastante seguridad. Por ejemplo, les doy un ejemplo rapidito. Acá el día domingo que comenzó el toque de queda, hay muchas personas que no llegaron a tiempo a sus hogares, y fíjense que los detuvieron los militares en un paso de desnivel, en un puente, los detuvieron y por esa noche los hicieron quedarse a dormir en sus propios vehículos. No se fueron a sus casas, no, desde las 11 de la noche que empezaba, desde las 23 horas, no podían moverse hasta las 5 de la mañana hasta dirigirse a sus hogares. Entonces los hicieron quedarse en sus vehículos y es por eso de que tenían que cumplir el toque de queda. Después, el toque de queda, el que no lo cumpla, paga cárcel inmediata, a pesar de que una persona dijo de que no se había enterado del toque de queda, en fin, muchas cosas. Sí. Es que eso es lo que está pasando acá en Ecuador. ¿Hay mucha, digamos, migración de Colombia hacia Ecuador? No te escuché la pregunta. Digo, si hay migración de Colombia a Ecuador o gente que maneje por ahí o quiera manejar justamente ese territorio, porque tengo entendido que no hay muy buena relación entre Petro y Noboa, ¿no? Es el presidente de Ecuador. Corregime si me equivoco. Claro, correcto. Tienes toda la razón. Hoy no hay relación, no, tampoco digo de amistad, pero no hay buena relación en cuanto al presidente. Yo creo que todo este tema va más allá de la política, se está haciendo muy politizado las relaciones entre Colombia y Ecuador y leía que la semana pasada Daniel Noboa, presidente de la República del Ecuador, decía de que iba a controlar las fronteras,
Ajá. le respondía en su Twitter o en Sí, su sí. X el señor Gustavo Petro. Pero esas son las cosas que terminan pasando cuando empiezas a disputarte estos poderes que, como te dije, en cuanto a la política, todos sabemos de que uno va y viene, uno entiende las razones por las cuales te estás peleando el territorio, pero esas son las situaciones en las que, ojo, esto no viene desde hoy el conflicto Petro-Noboa, esto viene desde que nos dejaron a nosotros un momento no digo un momento, varios meses sin energía eléctrica, la luz se iba cada tanto, Ajá. tenías un horario fijo en donde la electricidad se iba y bueno, en su momento se le pidió esa ayuda a Colombia para para que nos vendan electricidad y ahí se armó un conflicto interno entre gobiernos y lamentablemente todavía eso no termina resolviéndose. Nicolás, ¿cómo se llega a esta situación en Ecuador? Digo, hay una pérdida de confianza en el presidente, se le ha ido de las manos la situación, o ya venía de gobiernos anteriores. ¿Cómo Ecuador llega a un escenario como este? Bueno, te cuento que la inseguridad no solamente es de este gobierno. La inseguridad acá en Ecuador ya viene, yo creo que sabes desde cuándo, desde después de la pandemia. Después de la pandemia, en su momento el gobierno de Guillermo Lasso, es más, yo creo que en cierta parte al que se le terminó yendo de las manos todo es al propio Guillermo Lasso, que adelantó las elecciones y ahí es que fue candidato directamente Daniel Noboa. Entonces esto de la inseguridad no se vive recién este año o estos 2 últimos años, ¿no? Ya el tema de la seguridad se vive desde hace 4 o 5 años y esto a partir del momento del gobierno de Guillermo Lasso, antes el gobierno de Lenín Moreno y hoy el gobierno de Daniel Noboa, no se han terminado de controlar en una situación en donde no te digo, a ver, yo lo pongo como ejemplo, acá en Guayaquil tenemos varios sitios turísticos como el barrio Las Peñas, el Malecón 2000, y allá en Argentina, por ejemplo, yo he salido de un estadio, de una cobertura y me he ido me he hospedado por el Obelisco y más, y allá 11 de la noche, 11:30, yo camino tranquilo pero con precaución. Claro. Acá en Ecuador, por el sitio que me acabo de mencionar, Malecón 2000 y demás, tú tienes que caminar bien atento por quién te sigue atrás, por si no ves una moto, por si estás pendiente de algo, y lo peor es que en el barrio Las Peñas, que es acá es uno de los sitios más tradicionales acá en Guayaquil, lamentablemente hace como 2 meses terminaron asesinando a una persona que no quería darle el celular al ladrón y lo terminaron matando. Entonces, lamentablemente es triste hablar así de un país que es de uno y a la final solo lo vamos a tener que rescatar de todo lo que está pasando. Nicolás, buenos días, Andrea te saluda. Nicolás, hoy es el partido, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las medidas de seguridad? ¿Qué va a pasar? Más el toque de queda, ¿no? Contanos. Hola Andrea, ¿cómo estás? Un gusto. Bien. Un gusto saludarte. Sí, hoy es el partido a las 19 horas, hora local, 21 de Argentina, y el partido o sea, como para que entienda la gente, no es que Conmebol pensó en su momento postergar el partido, no, para nada, sino que trataron de acoplarse a las decisiones gubernamentales en cuanto al toque de queda. Ayer por la tarde, Barcelona emite un comunicado en donde le piden a ambas hinchadas, tanto la de Barcelona como la de Boca, que apenas termine el partido evacúen sin ningún problema y de forma inmediata del Estadio Monumental para poder ayudar a la Policía Nacional a hacer el barrido y que se puedan dirigirse todos a sus hogares, departamentos, hoteles, donde se estén quedando para evitar este tipo de situaciones. Hoy empieza el partido. Voy a hablar con hora argentina. 21 horas empieza el partido, 23 horas termina. El toque de queda comienza 1 de la madrugada y tienes ese lapso de 2 horas para dirigirte a tus hogares. En este caso nosotros tenemos que esperar rueda de prensa, lo que pasa en zona mixta, y más o menos estaríamos saliendo casi medianoche
esperando las declaraciones de los protagonistas, y también, como bien lo decían, Boca enseguida sale del estadio y va directamente al aeropuerto a emprender su vuelo de regreso hacia Argentina. ¿Y los hinchas, por ejemplo, han viajado? ¿Muchos hinchas? ¿Se ve movimiento? ¿Se ve gente dando vuelta? Porque todas estas cosas siempre son un espectáculo, ¿no? Es decir, no solamente ver el partido, sino el viaje, ir, recorrer, ¿no? Tiene todo hay una mística, ¿no? El que va el futbolero. ¿Y cómo hace? ¿Cómo se maneja? Claro, de Boca han venido, a ver, ayer estuvimos en el hotel de concentración en la llegada del plantel, y han venido, yo creo de que por lo menos ahí contaba unas 60 personas que se tomaban fotos con los jugadores. Eso sí, Leo Paredes fue el único jugador de toda la plantilla que esperó y se tomó todo el tiempo del mundo para firmar camisetas, tomarse fotos, en fin, fue uno de los pilares fundamentales que se acercó a la gente. Y después, más o menos se pueden calcular, yo creo de que van a arribar acá al Estadio Monumental alrededor de 1.000 a 1.500 hinchas. Van a arribar acá. Es casi como lo que pasó en la Bombonera con los hinchas de Barcelona. Se les dio un espacio para que puedan observar el partido, y fueron entre 1.500 a 1.600 hinchas de Barcelona. Lo mismo va a ser aquí en el Monumental, el mismo trato se les va a dar. Ellos van a estar ubicados acá en la zona que se llama General Norte Alta, Platea Alta, para poder disfrutar el compromiso esta noche. Y el control para el ingreso al Monumental me imagino que debe ser sumamente estricto, ¿no? Que hay reconocimiento facial, como hay acá en Buenos Aires también hay reconocimiento facial, pero allá, ¿cómo es? ¿Más todavía? No, acá mira que acá todavía, y lo digo de manera lamentable, acá en Ecuador todavía no llegamos a altas tecnologías en cuanto a temas de ingresos a los estadios. Acá tú tienes que, a ver, en todo el estadio hay cámaras, hay cámaras, pero acá no te ven por registro facial y demás, sino que tú presentas tu entrada, automáticamente la Policía Nacional te revisa, si llevas algo indebido, te lo confisca si es así, si no, puedes ingresar al estadio sin ningún problema. Por ejemplo, han existido altercados dentro del estadio, como el estadio tiene un circuito cerrado en cuanto a cámaras, se detecta inmediatamente a la persona responsable de que lanzó un objeto, encendió bengalas o comenzó a alterar el orden público, y se lo sanciona. Entonces yo creo de que en ese sentido, conociendo por lo menos acá en este punto, cada vez que ha venido la gente de Boca acá al Estadio Monumental, siempre ha habido o siempre ha existido ese comportamiento a la altura, y no han existido ningún inconveniente entre barras. Nicolás, gracias por habernos atendido, nos dio gusto escucharte. Un abrazo, cuídense.